Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Tyrion. 2 semanas, él ya no regresará, pensó Tyrion, recordando cómo su hermano, pareciendo un desdichado cualquiera, dejó su capa blanca y partió hacia el muro después de decirle en la cara a Cersei que era una zorra desgraciada. Por desgracia, eso no fue lo único que dijo su hermano. No fue lo más grave. Había respondido a su razón para matar al rey loco, al mismo tiempo que les informaba que la ciudad podía arder en cualquier momento si no hacían nada para evitarlo. Por lo tanto, sin más que hacer después de encargarse de sus propios asuntos personales, Tyrion llamó a 2 guardias, colocó una daga en el cuello de Varys y lo obligó a llevarlo donde estaba oculto el fuego valirio. Aunque Varys colaboró sin resistencia, Tyrion quería una excusa para rebanarle la garganta, lo que no logró. Después de confirmar la historia de su hermano, Tyrion fue con los piromantes, los únicos tan locos como para atreverse a manipular el fuego valirio. Ahora, Tyrion supervisaba cómo los piromantes hacían inventario del tercer depósito, situado bajo el septo de Baelor. Tyrion había dado prioridad al que estaba bajo la fortaleza roja y había dejado el del lecho de pulgas para el final, ya que había un depósito en casi todos los puntos de referencia de la ciudad. Parece que no nos faltará calor cuando Stannis llegue a la ciudad, dijo Bronn, que montaba guardia de pie a su lado, dirigiendo a un grupo de 100 capas doradas que se aseguraban de que nadie entrara de ver qué hacían los piromantes bajo el septo. El fuego valirio sería transportado durante la noche y nadie se enteraría de nada. Tyrion hizo una mueca porque el mercenario se refería a Shae. Le había tomado cariño a esa zorra, dijo Tyrion con sinceridad. Tyrion había dudado un poco cuando ella, con lágrimas en los ojos, le juró que no tenía nada que ver con su padre, antes de sacarla de su casa y expulsarla de la ciudad. No le daría la satisfacción a su padre de hacer un berrinche. Además, lo que Jaime le había dicho sobre su padre teniendo un fetiche por sus prostitutas le había erizado la piel durante las noches y había tomado la decisión de nunca, jamás, en ningún caso, volver a buscar a una prostituta. De hecho, ya no podía pensar en una prostituta sin estremecerse de pies a cabeza al recordar las palabras de su hermano. Podría haber sido peor, dijo Bronn. Tyrion lo miró con frialdad. Su padre había colocado una espía debajo de él y él ni siquiera lo había imaginado. No había mucho que fuera peor que eso, sobre todo si pensaba en lo escalofriante que podría ser lo que vendría después. Podrías haberte enamorado de ella. Eran cada vez más cercanos, dijo Bronn. Maldición, eso habría sido un verdadero desastre, dijo Tyrion, aunque no superaba la repugnancia de lo que su padre hacía, pero habría sido un gran problema. Tyrion debía admitir que Shae le atraía lo suficiente como para enamorarse de ella. Entonces, al muro, dijo Bronn pateando una roca a su lado. Ese lobo de invierno, no creo que sea conveniente acercarse a él. ¿Has pensado que la guerra está sobrevalorada? Un par de asesinos podrían quitarnos ese dolor de cabeza, aconsejó Bronn. Tyrion volvió a recordar cómo su hermano se alejó de él, como si se despidiera de este mundo. Rogándole que no mirara atrás y que viviera para el futuro, porque la verdad le destrozaría el alma, igual que ya le había pasado a él y que tampoco podía arreglarlo. Por lo tanto, perdería su alma por un sinsentido. Tyrion se preguntaba qué verdad era esa, pero al recordar cómo se veía su hermano, su curiosidad se apartaba como si fuera quemada por el fuego. No puedes arreglarlo, recordó Tyrion. Si no podía arreglarlo, ¿qué sentido tenía? Sus opciones eran vivir en la feliz ignorancia o saber la verdad y acompañar a su hermano. Tyrion sacudió la cabeza. Su hermano era la persona más terca y obstinada que conocía. Si él terminó así, Tyrion no quería imaginarse en qué estado acabaría él al saber esta verdad que lo atormentaba. Por lo tanto, era su miedo al dolor lo que lo hacía retroceder. Eso parece una excelente idea, pero no hay dinero para contratar asesinos, dijo Tyrion negando con la cabeza. Dicen que el lobo de invierno tiene de sobra, dijo Bronn. Tyrion lo miró de arriba abajo. Es una buena idea, pero los asesinos no trabajan a crédito, dijo Tyrion con tristeza. Bueno, al menos nuestros hombres están motivados. Dicen que debajo de Aguas Dulces corren ríos de oro en este momento, dijo Bronn. Bronn, si quieres ir, puedes hacerlo, pero cuando el lobo de invierno atrape tu trasero codicioso y te haga lo mismo que a mi hermano, por favor, abstente de venir a visitarme, dijo Tyrion con sinceridad. Bronn soltó varias carcajadas. Hablo en serio. Reprendió Tyrion.
Y después de un arduo día de trabajo, Tyrion regresó a la Fortaleza Roja. Sus piernas atrofiadas no daban para más, pero fue convocado a una reunión del Consejo Pequeño apenas llegó, pues había una carta de Stannis. Tyrion leyó la carta bajo la atenta mirada de Pycelle, Varys y Meñique. Cersei estaba allí, pero después de que su gemelo la llamara zorra desgraciada y la acusara de acostarse con Lancel, ella estaba siempre borracha y cualquier noticia le daba igual. Tyrion no estaba molesto por esto, porque tenía toda la ciudad para él, y nadie le hacía sombra. Y tío, tenemos que enviar aviso al abuelo y traer a mi ejército aquí, ordenó Joffrey, esa mosca molesta que aún rondaba por allí, pero no era un obstáculo, solo una molestia menor. Tyrion acabó de leer la carta, que en resumen, era el autonombramiento de Stannis como rey y la acusación formal de que Cersei era una zorra y que sus hijos eran bastardos. Un rumor que ya circulaba por todo el reino. Tyrion solo sintió ganas de bostezar, y eso hizo. Majestad, mis señores, esto es solo una acusación formal de lo que ya veíamos venir. Nuestros enemigos han esparcido rumores, y ahora se preparan para recoger sus frutos. En cuanto al autonombramiento de Stannis como rey, ya era algo que esperábamos. Ahora debemos decidir cómo responder a esto y a los rumores. Dado que Stannis se inventa calumnias sin fundamentos, responderemos de la misma forma, esparciendo rumores sobre él. He oído que tiene una hija y también un bufón que está muy apegado a ella. Comenzaremos por eso. Esta carta también está sellada con un corazón llameante, y he oído que Stannis sigue ahora al Dios Rojo. Eso podemos usarlo para poner en su contra a la Iglesia de los Siete y a los devotos ciudadanos de este reino. Hablemos de rituales oscuros, quema de gente. Convirtamos a Stannis en un segundo rey loco, dijo Tyrion y miró a Varys, quien asintió. Él había sido quien le habló de la nueva religión de Stannis. Luego miró al resto. ¿Qué sugieren mis señores que hagamos?, preguntó Tyrion, observando a sus tres inútiles ayudantes. Si Stannis se autoproclamó rey al mismo tiempo que Renly, podemos suponer que resolverán su asunto entre ellos antes de pensar en desembarco del rey, dijo Meñique. Sí, eso nos dará más tiempo para prepararnos para su llegada, dijo Tyrion, y Meñique le ofreció una sonrisa cómplice. ¿Tienes algún plan para aprovechar esta prórroga en la batalla?, preguntó Tyrion directamente, porque Meñique parecía querer prolongar la conversación, y él estaba cansado. Tengo una buena relación con Lysa Arryn. Si pido su ayuda, ella no se negará, dijo Meñique con una sonrisa. Eso no era una acción, sino una propuesta. Este hombre les estaba exigiendo un pago por sus servicios. Trae el ejército del valle para defender la ciudad y te aseguro que quedarás muy satisfecho con tus recompensas. Un territorio propio y un gran castillo estarían en la lista, prometió Tyrion, ya que Cersei no estaba en condiciones de captar indirectas en ese momento, y él debía hacerse cargo de todo. Mi señor mano, haré mi mejor esfuerzo para servir a mi rey, dijo Meñique y asintió hacia Joffrey. Bien, tráeme la cabeza de Stannis y serás bien recompensado, sentenció Joffrey. Tyrion miró a Varys. Varys, ¿qué puedes decirnos de la situación en la Tierra de los Ríos?, preguntó Tyrion. Últimamente, parecía que el papel de Varys era meramente decorativo y Tyrion no confiaba ni un solo pelo de su cabeza a este hombre empolvado que les había dejado vivir 15 años con fuego valirio bajo sus pies. Si no planeaba algo, Tyrion haría lo mismo que el ejército de salvajes que había reclutado del valle y se cortaría un testículo como compensación. Pero él sabía que tal cosa no ocurriría, y Varys no era de confianza. Mi señor mano, dijo Varys con solemnidad. Mis pajaritos no cantan cerca del lobo de invierno. Ese mal hombre los ha corrompido y temo que algunos me han estado dando informes falsos, dijo Varys apesadumbrado. Así que incluso nuestros espías no escapan al lobo de invierno, pensó Tyrion, observando la falsa tristeza en Varys. A pesar de todo, mis pajaritos no dejan de volar y podemos saber algunas cosas, dijo Varys. El ejército del norte sigue en aguas dulces. Los señores de los ríos se están reagrupando, al menos los que sobrevivieron al ataque de su señor padre. Los informes sobre el Banco de Hierro entregando una fortuna al lobo de invierno y su alianza con los Manderly son ciertos. En Braavos están construyendo varios astilleros extra para ellos. Los Frey están preparando la boda, después de que el viejo Alder Frey terminara de maldecir el rechazo de la corona por parte de su futuro yerno. Por supuesto, no se atrevió a reclamarle, el lobo de invierno tiene muy mala reputación para que sus señores se atrevan a contrariarle y Walder Frey aún no es su familia, por lo que no se siente seguro quejándose.
Vuestro señor padre sigue en Arenal, reuniendo sus fuerzas dispersas mientras levanta un segundo ejército en sus propias tierras para enfrentarse al ejército de los norteños y a los señores de los ríos. Roose Bolton acecha fuera de Arenal y ya ha matado a varias de las bandas de mercenarios que vuestro señor padre usa para saquear las tierras de los ríos, incluida la de los llamados titiriteros sangrientos, el grupo que hasta ahora había tenido más éxito en estos ataques. También ha obligado a la montaña de volver a Arenal al tenderle varias emboscadas y matar a casi todos sus hombres de confianza. A este Lord Bolton le llaman Lord Sanguijuela y los rumores dicen que ha probado la sangre de un león y le ha gustado, por lo que siempre está al acecho de vuestro señor padre, concluyó Varys. Tyrion hizo una mueca. Varys, absteneos de decir vulgaridades como esa en el futuro. Reprendió Tyrion, quien se había sentido perturbado por cualquier fetiche relacionado con su padre. Varys asintió con una sonrisita cómplice. Maestre Pycelle, dijo Tyrion, para finalizar la reunión y retirarse a descansar, después de tomar un poco de vino. Y Jon. Jon, como todos sus hermanos, observaba la entrada del Castillo Negro disimuladamente, ya que el viejo oso había castigado a los más descarados que pretendieron establecer un puesto de observación en el lugar. Esto se debía a que la carta que esperaban había llegado hacía 2 días y la noticia se filtró a través de los asistentes del maestre Aemon, es decir, Samuel Tarly, su mejor amigo, quien se lo había contado a él, y Jon lo había compartido con Gren y así se corrió la voz entre toda la guardia. Hoy era el día. Un Lannister llegaría a la guardia de la noche. Y no era cualquier Lannister, era el hijo y heredero de Tywin Lannister, Jaime Lannister, conocido como el Matarreyes. Jaime Lannister había partido de desembarco del rey hacía 20 días y apenas 3 días después, una carta de su padre llegó al viejo oso, George Mormont, comandante de la Guardia de la Noche. En la carta, Tywin Lannister le informaba que su hijo se presentaría allí en algunas semanas y ofrecía dinero por su regreso sano y salvo a Roca Casterly, amenazando con castigos y muertes si se atrevía a aceptar a su hijo en la Guardia de la Noche. El viejo oso se levantó y fue hasta la hoguera, arrojando la carta al fuego. Jon observó de reojo, parado al lado de su silla. No pudo evitar mirar lo que decía la carta al ver el sello del león. El viejo oso notó que Jon leía la carta, pero no dijo nada. Al volver a su asiento, pidió papel y pluma para escribir a los señores del norte y averiguar qué había sucedido entre Tywin Lannister y su hijo, y por qué Jaime se dirigía al muro. 2 días después, la Torre de los Cuervos recibió más de 50 cuervos, incluso algunos que no venían del norte. El viejo oso pasó todo el día leyendo y maldiciendo a quienes le enviaron cartas no solicitadas. En resumen, el Matarreyes había sido capturado por el Lobo de Invierno, y este le había aplastado el brazo mientras era su prisionero. Era un deshonor para el norte, así que le ofrecieron su libertad a cambio de que mintiera sobre cómo se hirió el brazo. Jaime, conocido por romper juramentos, aceptó. Los señores del norte acordaron un falso intercambio de rehenes. Jaime por una de las niñas Stark, Sansa Stark. Sin embargo, Jaime no esperaba que el Lobo de Invierno no le mostraría piedad mientras estaba en sus manos. Muchos señores juraron haberlo visto llorar como un bebé después de ser torturado día tras día. Pero Jaime demostró ser cobarde y no denunció la tortura ni se quitó la vida. Cuando llegó el día de su liberación, fue devuelto a los suyos. Aún así, su reputación estaba en ruinas. El Lobo de Invierno lo había cambiado por una niña, humillándolo, y se decía que ni siquiera podía hablar de su traumática experiencia debido a la tortura. Se limitaba a leer un discurso preescrito cuando le preguntaban sobre lo ocurrido. Para nadie fue una sorpresa que, apenas liberado, Jaime Lannister renunciara a su capa blanca y huyera hacia el muro para evitar volver a ver a quienes habían sido testigos de su desgracia. Jon se quedó aturdido mientras el viejo oso escupía al suelo varias veces mientras leía las cartas, reprendiendo a su hermano Robb por ser tan cruel con sus enemigos y arriesgar su honor, y el honor del norte, en pequeñas venganzas. El viejo oso respondió a los principales señores aconsejándoles que pusieran en cintura a Robb antes de que tuvieran en sus manos a su propio Maegor el Cruel. Según el viejo oso, su hermano aún tenía remedio y solo necesitaba una mano dura. Robb se preguntaba si tendría la misma opinión si estuviera enfrentando a Robb como enemigo. También sabía que su señor padre jamás aprobaría el comportamiento de Robb si estuviera vivo. Jon no aprobaba las acciones de Robb. Lisiar a un prisionero y luego torturarlo, y no contento con eso, humillarlo ante todo el reino durante su liberación, que en teoría todavía era su responsabilidad, era demasiado.
Si Jon pudiera hablar con él, lo tomaría del cuello y le preguntaría qué demonios estaba haciendo con el honor de su padre. No pasaría mucho tiempo antes de que dijeran que fue su padre quien lo enseñó a ser así. 2 días después de enfrentarse a sus amigos en el campo de entrenamiento, Jon reflexionó y decidió que, a pesar de lo que decían esos señores, él conocía a su hermano. Robb no torturaría a un prisionero ni lo lisiaría. Algo tenía que estar mal, y él podría averiguarlo en cuanto llegara Jaime Lannister. Por todo esto, ahora que una carta había llegado de Guardia Oriental del Mar informando que varios barcos habían llegado con provisiones y que en uno de ellos venía el Matarreyes, Jon vigilaba en espera de su llegada. El viejo oso escupió al suelo por su terquedad, pero lo dejó en paz. Mientras no causara problemas, podía hablar con quien quisiera. Están llegando, él viene al frente, se ve su cabello dorado y un oficial le dio un porrazo en la cabeza al narrador de la entrada y lo mandó a limpiar la cocina. El corazón de Jon comenzó a latir con fuerza debido a la aprensión que sentía. Fantasma, que estaba echado a su lado, se levantó y miró más allá de la puerta. Jon, recuerda comportarte. El viejo oso ya amenazó con enviar a las celdas de hielo a quienes hicieran algo estúpido o armaran alboroto alrededor del Matarreyes. Ahora él es un hermano más, su pasado quedó atrás, le recordó Samwell Tarly, uno de sus mejores amigos en ese lugar y un joven inteligente a quien su estricto padre envió al muro por estar gordo y preferir los libros a una espada. Jon sonrió. Sam, solo quiero hablar, te lo prometo. No siento ningún rencor hacia este hombre, dijo Jon para tranquilizarlo, pero Sam frunció el ceño. Jon, sus familias están en guerra, fue lo único que dijo Sam. Jon hizo una mueca. Trataré de controlarme, prometió Jon. Además, la expedición más allá del muro será en unos días, así que no tendré mucho tiempo para meterme en problemas, añadió Jon. También tenía al viejo oso observándolo de cerca, pensó Jon, mirando a los dos hermanos negros que lo vigilaban desde la entrada del Castillo Negro. Y media hora después, y como había dicho el infortunado tipo enviado a la cocina, Jaime Lannister fue el primero en cruzar las puertas del Castillo Negro, seguido de Yoren, un cuervo viajero que reclutaba hermanos en los 7 reinos, y muchos carromatos de provisiones cubiertos con lonas. Era una gran cantidad de suministros y el viejo oso apresuró a la gente para que ayudara a los mayordomos a revisarlo y acomodarlo. Jon se unió a estos ayudantes. El lobo de invierno envía algunas cosas como agradecimiento a la Guardia de la Noche por cumplir con su deber, dijo Yoren señalando las carretas de provisiones. Jon ayudaba a descargar una carreta bajo la mirada de reojo del viejo oso y la supervisión de sus nuevos guardias personales, que ahora sumaban 5 y lo tenían rodeado, se dio cuenta Jon con amargura. ¿Qué pensaban estos tipos que haría él? ¿Lanzarse con una daga en mano sobre Jaime Lannister? Él solo quería hablar y que le dijera la verdad sobre lo que pasó con Robb. ¿Eres Jon?, preguntó Jaime Lannister y Jon se tensó. Jon había mantenido su mirada sobre el Lannister y notó que éste lo miraba, pero no pensó que lo reconociera, ya que solo se habían visto un par de veces en Invernalia y nunca dio señales de haberlo visto. Jon apretó los dientes, preguntándose si el viejo oso tendría en cuenta que él también podría ser atacado por el hombre al que supuestamente su hermano torturó hasta hacerlo llorar. Jon dejó la carreta con la que estaba ayudando y, rodeado por sus 5 sombras, miró al Lannister a los ojos. Sin embargo, este seguía sobre su caballo, mientras Jon estaba en el suelo a unos 5 metros de distancia. Ser Jaime, esta es la Guardia de la Noche. Los rencores familiares se quedan atrás, advirtió el viejo oso, apartándose de la supervisión de las carretas para intervenir. Tonterías, no hay enemistad entre este chico y yo, declaró Ser Jaime Lannister con seriedad al viejo oso y luego miró a Jon. Jon, una vez serví a tu padre. Fue un hombre de honor y un amigo leal. Lamento su muerte y la de tus hermanos, que ocurrió en mi guardia. Espero que puedas perdonarme. No tengo ninguna excusa más que mi propio orgullo, dijo Ser Jaime. Jon estaba confundido, pero se indignó cuando escuchó lo que dijo sobre sus hermanos. Mi padre, Eddard Stark, siempre fue un hombre de honor, y mis hermanos, hija, interrumpió el Matarreyes con un bufido. Eddard Stark no es tu padre. Reprendió con indignación. Solo era otro cobarde más en este reino de cobardes y traidores. Dijo con ira. Tu padre era Rhaegar Targaryen, tu madre Lyanna Stark, y tus hermanos Aegon Targaryen y Rhaenys Targaryen. Eddard Stark solo es el cobarde que te secuestró de las manos de mis hermanos de la Guardia Real y te escondió en el norte para huir de la verdad y mantener la paz de este maldito reino, espetó el Matarreyes.
Jon se quedó paralizado y no pudo moverse ni decir nada mientras las palabras del Matarreyes calaban hondo en su alma y le recordaban eventos pasados a los que nunca había prestado demasiada atención. Cómo su padre nunca quiso hablar de su madre. Cómo su padre, un hombre honorable, tuvo un bastardo. Cómo su nacimiento no encajaba en el corto tiempo que su padre estuvo en Dorne. Cada pequeño detalle que antes pasó por su mente por casualidad, ahora vino a su mente de repente. Sí, chico, Eddard Stark solo es tu tío y uno que te crió como un bastardo, solo para que su amigo putero pudiera sentarse en el trono que te pertenecía por derecho. Al final, te dio un destino honorable y digno de ti, del heredero de Raegar, pero eso solo fue casualidad y nunca fue su intención, finalizó Jaime y dio una patada a su caballo para que comenzara a marchar. Tengo el trasero congelado y adolorido. Si quieres hablar de tu padre o asesinarme por dejar que mataran a tus hermanos, ven a verme esta noche, agregó mientras su caballo avanzaba. Samuel Tarly. Ordenó el viejo oso con furia, y Sam, que ayudaba con los libros, los dejó caer y corrió hacia él. Mi señor, dijo con voz temblorosa. Vigila los cuervos y si un solo pergamino sale de allí, esta vez pagarás con tu lengua, reprendió el viejo oso. Sam abrió mucho los ojos y luego corrió hacia la torre de los cuervos. Todas las salidas quedan canceladas. Oficiales a mi oficina ahora. Jon Snow, sigue ayudando con las provisiones, ordenó el viejo oso. Atrás. Reprendió uno de sus guardias cuando Gren intentó acercarse a él. Solo quería ver si estaba bien, se quejó Gren. Pues mira desde allí, reprendió su guardia. Jon miró al cielo, respiró hondo y, como sus pensamientos no podían o no querían asentarse, se dedicó a trabajar hasta que cayó la noche y el viejo oso lo mandó a llamar. ¿Y has ido a ver a Ser Jaime? Preguntó el viejo oso cuando él estuvo sentado frente a él. Jon negó con la cabeza. ¿Crees que lo que ha dicho es una mentira? Preguntó el viejo oso. Jon negó con la cabeza. ¿Entonces? Gruñó el viejo oso con impaciencia. Lo único de lo que me he sentido orgulloso en mi vida es de ser hijo de Eddard Stark, dijo Jon. El viejo oso lo miró con comprensión. Dicen que Raegar Targaryen también era un hombre bueno y honorable. Solo ese asunto del secuestro de tu madre manchó su honor, pero si la Guardia Real cuidaba de ti en vez de estar con su señor, eso quiere decir que mi padre no me secuestró. Interrumpió Jon con brusquedad. ¿Y si lo hizo? ¿Qué futuro te esperaba en manos de 3 guardias reales sin ningún apoyo? La guerra había terminado y los Targaryen restantes huyeron poco después. Ese también habría sido tu destino. Eddard Stark te dio una vida y, en mi opinión, una mejor que el exilio, dijo el viejo oso. Lo que no significa que debas negar a tu familia o aceptarla, pues ahora eres un hermano negro y todo ha quedado atrás. Aún así, tener a un Targaryen y a un Lannister en el muro va a ser complicado. Ahora vuelve a tu trabajo, Stark o Targaryen, ya no es importante, sentenció el viejo oso. Y el viejo oso lo hizo trabajar hasta la medianoche, y Jon cayó rendido en cuanto llegó a su dormitorio. En la mañana, Jon era el centro de atención de todos, o casi todos, porque el Matarreyes estaba en el patio de entrenamientos y había algunos hermanos interesados en ver si de verdad estaba lisiado. Cuando Jon pasó por allí, vio que estaba usando su brazo izquierdo porque el derecho seguía entablillado. Pero por la forma en que se movía, no parecía que le doliera demasiado. Eso sí, era un pésimo espadachín con su mano izquierda, y el nuevo maestro de armas le estaba dando una paliza, siempre teniendo cuidado de no golpear su brazo entablillado. Jon miró un minuto y siguió su camino, ya que era el escudero del viejo oso y debía preparar su desayuno. Y al mediodía, Jon fue a la Torre de los Cuervos para recibir las cartas, encontrándose en una situación incómoda cuando el maestre Aemon fijó sus ojos ciegos en él. Yo, tengo que buscar comida para los cuervos, dijo Sam y salió corriendo de allí. El maestre Aemon sonrió, con una sonrisa cansada y anciana. Dicen que no te pareces en nada a tu padre, dijo el maestre Aemon. Jon hizo una mueca. Era obvio que no se refería a Eddard Stark. Dicen que era un dragón, alto, guapo y un príncipe como ningún otro, dijo Jon. Jon había escuchado algunas historias, susurradas por Sansa, quien era una adoradora de todo lo que llevara la palabra príncipe, incluso a Raegar, aunque muy pocas veces. Sí, era todo eso. Un príncipe como pocos, diría yo, pero no perfecto en ningún sentido, dijo el maestre Aemon mientras preparaba la comida de los cuervos que se suponía que había ido a buscar Sam. Ese traidor, pensó Jon. Tu padre no era un guerrero, Jon. Era un hombre de paz.
Le gustaba la música y su tesoro más preciado era un arpa, no una espada. También era callado, meticuloso y amable con todos. Tenía habilidades con la espada y otras armas, pero no lo describiría como un guerrero. De hecho, lo que definía a tu padre era la melancolía en la que vivía. Así que todos se equivocan, tú eres la viva imagen de tu padre, Rhaegar Targaryen, dijo el maestre a Aemon. Jon quería replicar que su padre era Eddard Stark, pero no se atrevió y se fue en silencio. Y entonces, me parezco a mi padre, pensó al llegar al patio, pero sacudió la cabeza al ver al matarreyes y se apresuró a subir para llevar la carta que recogió a la oficina del Lord Comandante. Y al siguiente día, las cosas estaban más movidas de lo habitual porque se alistaba todo para el viaje más allá del muro. Jon también tenía trabajo alistando las cosas del Lord Comandante y preparando las suyas propias. El matarreyes había prestado juramento el día anterior, pero Jon no estaba allí para verlo y él no iría en la expedición debido a su brazo herido, quizás lisiado, aunque no parecía dispuesto a dejar la espada. Y Catelyn Stark caminaba de un lado a otro en la terraza de la torre central del castillo Aguas Dulces. En su infancia, ella jugaba en ese lugar con su hermana Lisa, por lo que era un lugar que le traía recuerdos felices, pero en este momento, ella no se sentía feliz. Catelyn estaba preocupada por demasiadas cosas, la principal de ellas era su padre agonizante por una enfermedad mortal, que languidecía entre temblores y alucinaciones. La segunda era el intercambio de rehenes que su hermano Edmure Tully llevaba a cabo con Tywin Lannister a medio camino entre Aguas Dulces y Arenal, y por último, su propio hijo, Robb Stark, que había partido a las tierras del oeste, pues se rumoreaba que Tywin Lannister formaba un segundo ejército allí y su propósito era destruirlo. Catelyn no sabía los detalles del plan y estaba muy preocupada porque estaban invadiendo las tierras del león y en tierras enemigas, la ventaja siempre era de los lugareños, que eran los señores del oeste. Por fortuna, Tywin Lannister seguía en Arenal siendo acosado por la hueste de Roose Bolton, uno de los actuales más cercanos lores de su hijo y cuyos méritos habían superado por mucho a los demás señores en esta guerra. A Catelyn no le gustaba esto. Roose Bolton tenía mala reputación en el norte. También se había enterado de que no respondió de forma apropiada cuando se convocaron los estandartes. A pesar de esto, su hijo lo había dejado a cargo de su segundo ejército sin dudar ni un segundo, confiándole 3000 hombres, entre los que se encontraban muchos de sus señores menores y también algunos de sus herederos. Roose Bolton había usado este ejército para atacar temerariamente a Tywin Lannister, lo que ocasionó que perdiera a más de 200 hombres y que Tywin capturara a otros 800, incluido Willis Manderly, el heredero de Wyman Manderly, uno de los señores más importantes para su hijo en esta guerra. De los Manderlys dependían de las relaciones con los Braavosis y estos eran el mayor apoyo económico de su hijo en esta guerra, y Tywin Lannister lo sabía. Todo el reino sabía que su hijo había tratado con el Banco de Hierro y obtenido oro de ellos. Lo que no sabían era que oro no fue lo único que obtuvieron, porque había mucho más. Sin embargo, Robb solo lo discutió con los representantes de Braavos y el Banco de Hierro en secreto, en presencia de su tío Brynden, su hermano Edmure, Rickard Karstark, Maege Mormont, Wendell Manderly y ella misma. Por parte de los Braavosi, estaba Tychon Storis y el representante del Señor del Mar de Braavos, Torden Fregar. Viento Gris montó guardia en la puerta y más allá de esta, 10 guardias de Robb tenían órdenes de matar a cualquiera que hubiera perdido la dirección del baño y fuera sorprendido en los alrededores. Catelyn solo pudo parpadear ante esa orden. Su hijo también había amenazado a su hermano Edmure, advirtiéndole que lo consideraría directamente responsable si alguna palabra de lo discutido en la reunión se filtraba. Catelyn tampoco entendía esto, porque no había nada que ocultar en la reunión. Su hijo mandó a construir una flota, pidió alimentos para que la gente común afectada por la guerra no muriera de hambre, y también mandó hacer armas y armaduras. Con todo el oro que había recibido, él no gastó ni la mitad en comprar todo lo que pedía. Lo más caro fue la flota de 200 barcos de guerra armados, cuyas tripulaciones serían una mezcla entre bravos y hombres del norte, principalmente de Wyman Manderly. Todo era normal, porque estaban en guerra. Cualquiera podía imaginar que su hijo pediría barcos y también armas y alimentos para sus líneas de suministro. Lo único que no fue normal fue el precio de los barcos, que era 10 veces lo que costaría un barco de guerra. Esto hizo que Rickard Karstark sacara su espada cuando Maege Mormont y Wendell Manderly le explicaron que les estaban cobrando 10 veces más por los barcos.
Sin embargo, su hijo le ordenó sentarse y solo agradeció a los Braavosi por hacerle un descuento, a lo que el representante del Señor del Mar asintió descaradamente, diciendo que era la forma en que su señor agradecía por los planos de los barcos y que compartiera las nuevas armas con ellos, sin considerar a las ciudades esclavistas que seguramente pagarían más. Eso era extraño. Catelyn sabía que su hijo no había hecho ningún plano de un arma, porque ella había dibujado y escrito todo. Lo único extraño era esa máquina de vapor. Ella no había dibujado ninguna espada, arcos, ballestas o lanzas. Ni siquiera una armadura. Robb tampoco lo había hecho. Pudo haberlo escrito, pero ella era quien escribía y bueno, ella ni siquiera sabía lo que escribía, y su hijo había inventado un montón de palabras extrañas. Pólvora, cañones, balas, máquina de vapor, frenos hidráulicos, celulosa, nitrógeno, nitrato y Catelyn debía admitir que no entendía nada de lo que escribió, ni tampoco de lo que dibujó. Nada tenía sentido para ella, pero suponía que sí tenía sentido para los Braavosi, quienes vinieron hasta allí por eso. Catelyn también había visto la máquina de vapor, o al menos ese pequeño juguete que hizo su hijo y que en verdad se movía por su cuenta. Fuera de eso, su hijo también había escrito un libro por su cuenta, y ella había hecho la portada. Este libro se llamaba Instrucciones de uso y era tan grueso como el que ella escribió. Aún así, Robb no quiso que ella viera su contenido, lo que mortificó a Catelyn, porque la letra de su hijo era horrible y acostumbraba a escribir con muchas tachaduras y derrames de tinta. Catelyn no pudo hacer nada para convencerlo de que le permitiera escribir también el segundo libro. Su hijo se había vuelto extremadamente desconfiado. Para ayudarlo, él buscó una habitación cerrada y montó un taller allí. En todo momento, este taller estaba vigilado por 10 guardias con la orden de matar a todo el que entrara, además de ella. La puerta del taller tenía 3 candados, de los que Robb tenía las llaves. Ella no podía entrar a voluntad, era su hijo quien abría y cerraba. Al terminar de escribir el libro que él le había pasado, Robb ordenó sacar todo lo que había en el taller afuera y luego él mismo prendió fuego a todo, y no se apartó hasta que materiales por valor de cientos de monedas de oro se vieron reducidos a cenizas. Catelyn nunca había conocido a alguien tan desconfiado. Ella desconocía a su hijo y se lo había dicho, pero él solo asintió, diciéndole que todo lo que creía había cambiado debido a lo que ahora sabía, y que no podía decirle. Quizás un día, cuando se sintiera seguro. Por su forma de actuar, Catelyn sospechaba que ese día nunca llegaría, pero no podía hacer nada. Robb no le obedecía. Él la escuchaba, pero no le hacía caso. Hacía lo que él decía y quien se opusiera, recibía una mirada de advertencia. Su hijo se había convertido en una persona despiadada y cruel. Catelyn lo había visto con sus propios ojos y también lo había escuchado, al igual que todo el castillo, cuando torturaba a Jaime Lannister. Robb también había sonreído cuando llegó la carta de Roose Bolton para informarle de los resultados del ataque que habían planeado sobre Tywin Lannister, cuando este montó una emboscada al ejército que seguía robando sus suministros. Robb había sonreído de felicidad mientras leía sobre la muerte de 200 hombres y cómo después de capturar a 800 hombres, Tywin Lannister se ajustó a sus planes y a pesar de haber sobrevivido, no ordenó ejecutar a los sobrevivientes. Esto se debía a que ellos tenían en sus manos a más de 2000 prisioneros de las tierras del oeste, incluidos su hijo y los hijos de su hermano, Kevan Lannister. Con esto en su contra, su hijo había planeado su ataque y ordenado por carta a sus hombres que se rindieran si eran rodeados y no podían escapar, pero que mataran a todos los guardias de batalla de Tywin Lannister que pudieran. Catelyn se había escandalizado, porque eso eran órdenes de asesinato. La batalla era solo una excusa. Sus señores también habían protestado, porque la guardia de batalla era un puesto de honor y allí estarían los hijos y herederos de los señores del oeste. Esto significaba que estos querrían venganza, y era posible que junto con la furia de Tywin, si sobrevivía al ataque, los prisioneros también serían ejecutados. Luego, por demanda del honor, ellos tendrían que ejecutar a sus propios prisioneros, lo que convertiría el plan de su hijo en una carnicería. Sus señores no estaban de acuerdo, pero su hijo los ignoró y envió sus órdenes. Luego sonrió de felicidad al recibir los resultados mientras sus señores lo miraban con desagrado, y Catelyn sentía ganas de llorar, preguntándose qué le había pasado a su hijo, y preguntándose qué habría pensado su difunto Ned y Catelyn dejó sus pensamientos de lado cuando sus ojos captaron movimiento a lo lejos. Era un ejército, y delante de ellos se veía todo blanco por los estandartes de paz y de la fe de los 7, lo que indicaba que las negociaciones habían resultado según lo acordado.
Catelyn por poco se desmaya de puro alivio. Siempre temió que Tywin mintiera en sus cartas y ya hubiera matado a los prisioneros debido a las acciones de Robb. Por lo que estas negociaciones serían el final de la vida de su hermano. Catelyn se apresuró a bajar a la sala del señor seguida por 3 guardias que Robb había dejado para ella, pues no podía confiar ni en su propia familia. Incluso en su propia casa, su hijo había ordenado una guardia de 3 hombres para ella, amenazándolos con sus vidas si se atrevían a desobedecer sus órdenes. Robb la ignoró por completo, al igual que a los señores de los ríos, que vieron sus órdenes como un gesto de desconfianza hacia ellos. Pero su hijo se limitó a dedicarles una mirada fría y cargada de desprecio, indicando que su opinión no valía nada para él. Catelyn no pudo hacer nada. Su hijo ya no le prestaba atención. Y Edmure y los lores que le acompañaban entraron al gran salón media hora después, acompañados por una multitud de los principales prisioneros capturados por Tywin Lannister. «Están todos», sentenció Edmure con molestia. Catelyn asintió y le dio un abrazo. Su hermano aún estaba enojado porque Robb le había ordenado esperar allí para ver qué hacía Tywin Lannister después de que él destruyera su ejército. También estaba el asunto de que en el intercambio de prisioneros, Robb había exigido a todos sus hombres capturados, sin importar si eran campesinos, a cambio de caballeros de las tierras del oeste. A los ojos de los señores, esto era una gran pérdida, más aún cuando Tywin Lannister también tenía otros prisioneros de las tierras de los ríos. Pero Robb exigió a todos sus hombres en primer lugar, y de los demás prisioneros solo se hablaría después de que sus hombres fueran devueltos. Advirtiéndole a Tywin que si mataba a uno de sus campesinos, las primeras cabezas en rodar serían las de los hijos de Kevan Lannister. Otro asunto que seguramente molestaría a Tywin Lannister. Ciertamente, a los lores de los ríos y a su hermano Edmure, les enfadaron estas negociaciones, pues sus prisioneros no alcanzaron para intercambiar por todos los prisioneros de los ríos, y tuvieron que pagar en oro por ellos. Este oro fue prestado por Robb y el pago no tendría intereses, pero eso no calmó a los lores de los ríos ni a su hermano. Edmure, los barcos de Braavos siguen llegando, tus armas y armaduras han sido repuestas, y los suministros extras también han llegado para equipar al resto de tus tropas, dijo Catelyn para darle buenas noticias a su hermano, quien se sentó en su sillón mientras miraba a los prisioneros liberados, como si recordara los desplantes que Robb les hizo a él y a sus señores. ¿Y la flota de barcos?, preguntó. La fecha no estaba mal, sigue siendo un año máximo para entregar los primeros barcos, y un plazo mínimo de 8 meses, dijo Catelyn. Escuché a uno de sus artesanos presumir que en sus astilleros construían un barco diario, gruñó su hermano, quien había dejado instrucciones específicas para preguntar si era cierto que los barcos que construían para Robb tardarían un año en llegar, y no podía creerlo. Catelyn pensó que cuando esos barcos finalmente llegaran, la guerra ya habría terminado y no les serían útiles. Al menos los suministros llegaron a tiempo, dijo Catelyn, ya que con todo lo que había llegado, la gente no moriría de hambre y todo el ejército sería armado, incluso los campesinos a quienes Robb había provisto con peto de acero, casco y lanza. Para las tropas que llevó consigo, saqueó las reservas de los lores sureños, prometiéndoles que no les cobraría el oro que les había prestado si cedían a sus demandas. Esto también los enojó, ya que creyeron que primero los obligó a pagar rescate para luego endeudarse con él y quitarles sus reservas de armas para su ejército. Pero al final, los Braavos sí trajeron las armas y armaduras que Robb saqueó, junto con muchos más suministros. Por lo tanto, los lores ya no se sentirían estafados, y la cara de Edmure era prueba de ello. Bien, dijo Edmure con evidente alivio. Él la miró con abatimiento. Cat, te juro que no sé en qué demonios está pensando tu hijo. No entiendo nada de lo que hace y se niega a explicarle a nadie el sentido de sus planes, dijo con un suspiro. Catelyn solo podía estar de acuerdo en su mente, pues como su madre, ella debía mostrar confianza en las acciones de su hijo, aunque al igual que los demás, no entendiera nada de lo que hacía. ¿Se ha marchado el hijo del Kraken?, preguntó su hermano. En cuanto Robb ha partido, dijo Catelyn. Esa era otra decisión que Robb había tomado por su cuenta, ignorando a todos los que le advirtieron que no dejara ir a Theon Greyjoy, ya que su padre, Balon Greyjoy, no era en absoluto un hombre de confianza, y Catelyn interrumpió sus pensamientos cuando un grupo de hermanas silenciosas entró al salón y detrás de ellas, unos guardias llevaban un cajón de madera con los signos de la fe. Cat, son los huesos de tu esposo, fueron enviados desde desembarco del rey como gesto de buena voluntad por el intercambio de Jaime Lannister.
Aunque ya hace más de un mes de eso, supongo que no esperaban que tu hijo ya hubiese enviado al Matarreyes antes de que el trato fuera aprobado. Los encontramos por el camino, y como también llevábamos el estandarte de paz de los 7, se unieron a nosotros, dijo Edmure. Catelyn tembló, y sus lágrimas se derramaron. Na 1. Por supuesto, Robb mandaría a hacer pólvora y cañones, pero aunque Braavos cuente con artesanos capacitados, expertos en la construcción de barcos y planos detallados para fabricar altos hornos, acelerar la producción de acero para los cañones en un año sigue siendo una velocidad relámpago para sacar los primeros barcos. Así que en esta guerra no habrá cañones ni armas de fuego. Robb tendrá que ingeniárselas con lo que tiene ahora, que no es poca cosa, ya que con un suministro de comida y armas llegando desde Braavos, ha logrado igualar a los Lannister en recursos económicos. Na 2. Para el siguiente capítulo, tendremos el punto de vista de Robb y el comienzo de la segunda parte de la guerra. También nos enteraremos de los detalles de la caída en desgracia de la guardia de batalla de Robb y la razón por la que fueron sacrificados en sus planes para asegurar su vida y la de su familia. Na 3. Alguien por ahí se ha quejado de que sigo la historia original. En primer lugar, no voy a poner a los personajes a actuar de manera diferente ante situaciones que son iguales o muy parecidas a la historia original. Eso sería salirse del canon y no me gusta hacerlo en mis historias. Si un personaje cambia de personalidad, siempre habrá una justificación detrás, como en el caso de Robb. No me pondré a inventar cosas. Si algo similar ocurre es que he cometido un error al malinterpretar la personalidad del personaje, no será intencional. En segundo lugar, el objetivo actual del personaje principal es claro. Sobrevivir, él y toda la familia que queda. No busca convertirse en rey ni hacerse muy poderoso ni nada de eso. Su principal objetivo es él mismo y su familia. Así que no, Margaery y Tyrell no era en absoluto una posibilidad, ya que luchar por el trono nunca estuvo en su mente ni por un segundo. En cuanto a por qué elegir a un Frey, eso es simple. Un compromiso temprano lo libra de cualquier propuesta matrimonial. El MC, ahora más rico que los Lannister, con Braavos como su línea de suministros, tiene un mejor apoyo que cualquiera en esta guerra, ya que sus suministros llegan por mar y no están en ningún territorio en guerra. Tampoco tiene que proteger estas líneas de suministros, y si alguien en los 7 reinos se atreve a atacar a la flota de los Braavosi, eso será asunto de los Braavosi. En conclusión, una alianza matrimonial con una casa grande es un lastre para sus objetivos, no una ayuda. Na 4. Existe un margen de tiempo entre el primer y el segundo punto de vista, así como entre el segundo y el tercero. En el punto de vista de Tyrion, han pasado 2 semanas desde que Jaime partió hacia el muro. En el punto de vista de Jon, ya ha transcurrido un mes desde que Jaime partió hacia el muro. Y en el punto de vista de Catelyn, han pasado 2 semanas desde el inicio de la expedición más allá del muro. Por lo tanto, estos 3 puntos de vista han abarcado casi 2 meses del tiempo de paz. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.